Gustavo es un destacado dirigente social, referente de la Fundación de la Alameda, ha trabajado en contra de los talleres clandestinos, generando cooperativas, desarrollos a nivel comunitario, y es muy cercano al ministerio del Papa Francisco. Así que agradecer a Gustavo que esté acá con nosotros y nos pueda compartir todo ese proceso que tiene que ver con lo organizativo. Porque como decía recién Emilce, no tenemos que dejar de ver que esta encíclica Laudato Si nos llama a un cambio que aborde la crisis socioambiental. Bueno, muchas gracias, buenos días. Quería agradecer a la Universidad Católica, a la Universidad de Derecho, a todos quienes han preparado este encuentro. No pretendo ni voy a hablar de la Alameda ni lo que hace la Alameda, que hace muy buenas prácticas, pero no ese es el punto. El punto acá es que pongamos y enfaticemos en cuál es la obra que hace Francisco y cuáles son buenas prácticas a nivel internacional, general, que pueden servir, digamos, a todos, digamos, como para poder inspirar los paneles simultáneos. Cuento con alguna pequeña ventaja, y es que he ido muchas veces y colaborado muchas veces con el Magisterio de Francisco en distintas temáticas vinculadas a trata de personas, acogida de migrantes, tráfico de órganos, cambio climático. He participado en muchos debates y algunas cositas he humildemente aprendido y me gustaría socializarlas. En primer lugar, partamos del diagnóstico que hace Francisco en el Laudato Si. Estamos en una situación en la que se han roto tres relaciones que eran fundamentales en este planeta. La relación de los hombres entre sí, la fraternidad, la relación de los hombres con la tierra y la relación de los hombres con Dios como cuestión fundamental. Esta ruptura de estas tres relaciones y de alguna manera el reemplazo de la comunión de bienes por una comunidad basada en el Dios dinero y el paradigma tecnocrático lo único que genera es cada vez más descarte, cada vez más miseria y una amenaza muy grave para el planeta producto de la contaminación, muchas contaminaciones entre las cuales la más significativa tiene que ver con el llamado cambio climático. Los científicos, la comunidad científica internacional, y el Papa Francisco está de acuerdo, pronostican que si en las próximas 3-4 décadas no reducimos el nivel de producción basada en hidrocarburos y no generamos energías renovables, basadas, por ejemplo, en energías eólicas o solar, varias regiones del planeta van a desaparecer tapadas bajo el agua. A los que se mofan de esto, Francisco la semana que viene, en su visita a Mozambique, que tuvo un terremoto reciente, producto del cambio climático, este año, donde murieron 1000 personas y se destruyeron poblados enteros, va a ir a mostrar el dolor tremendo que están sufriendo los pobres en el sur de este planeta, producto de temas que no se quieren abordar o que se abordan y después en la práctica no se resuelven. La primer y más magistral práctica laudatista es cómo incidió el Vaticano y el Papa Francisco, el magisterio del Papa Francisco, en la firma del Tratado de París. Un tratado que se hizo bajo el magisterio de Francisco, 193 países que generan un plan de acción para ir reduciendo el nivel de producción basado en hidrocarburos y generar energías alternativas. ¿Sí? Tenemos dos problemas. Primero, que Trump, cuando gana la elección, representa al complejo militar industrial, a los grupos petroleros, por lo tanto, rompe con el Tratado de París, se mofa del Tratado de París, dice que la única inundación que previó la Biblia fue la del Arca de Noé. ¿Sí? Estados Unidos soporta inclusive consecuencias devastadoras producto del cambio climático. Y tenemos este problema. Inglaterra y algunos de sus secuaces no quieren cumplir el tratado y las propias Naciones Unidas reconocen que es muy poco lo que han hecho el resto para llevarlo a la práctica, con excepción de unos poquitos países escandinavos, algunos países de Europa, algunos países de Oceanía y no mucho más. Ya que estamos con el mismo problema, a pesar de que tenemos el plan de acción y que se ha firmado el tratado, lo cierto es que seguimos de alguna manera llevando al planeta a una situación de devastación tremenda. Que ya aparte todos sabíamos que con este tipo de sociedad basada en el Dios dinero estábamos de alguna manera contribuyendo a la destrucción de la casa común. Lo que nunca supimos con tanta certeza como hoy es que tenemos una fecha de vencimiento. Me lo dijo otro día Francisco en una carta, efectivamente. El planeta tiene una fecha de vencimiento, la humanidad no quiere tomar conciencia, y es una carrera contra el tiempo. Y en esta carrera contra el tiempo, la primer
práctica laudatista magistral de Francisco tiene que ver con el Tratado de París. La segunda tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, los que establecen los pisos mínimos de educación, los pisos mínimos de trabajo, los pisos mínimos de acceso a la salud, los pisos mínimos de humanidad y de dignidad que tiene que tener la humanidad. También, obviamente, estamos lejos entre el decir y el hacer. Lamentablemente todavía tenemos un problema en ese sentido. Uno de los problemas que tenemos es el cambio climático que amenaza, ¿sí?, con la propia destrucción de gran parte de la región planetaria. Otro de los problemas que tenemos, y lo tenemos ya en la puerta, o ya encima, es el desarrollo de la tecnología de quinta generación, el llamado Internet de las Cosas, que ya está en pleno desarrollo, donde, fíjense, la OIT, Naciones Unidas, un montón de organismos multilaterales reconocen que a este ritmo, con este tipo de sociedad, basada en el biodinero, en el paradigma tecnocrático, con este tipo de sociedad, en 40 años, de las 7.000 millones de personas, solamente 1.000 millones de personas van a tener trabajo. Las 6.000 millones de personas restantes no. Bueno, ¿y cómo? ¿Qué vamos a hacer? Ya lo estamos viendo. Lo que pasa es que acá, de alguna manera, la urgencia tapa el bosque. Tenemos la urgencia del hambre, tenemos la urgencia de la desocupación, un montón de calamidades urgentes, pero mientras tanto hay otro industricidio que no tiene que ver directamente con el extremo neoliberalismo salvaje de este señor que afortunadamente se va pronto, sino que tiene que ver con cómo se está reemplazando trabajo y tecnología, digamos, por trabajo. Ustedes vieron que anunciaron, voy a dar 3, 4 ejemplos concretos, vieron que anunciaron los peajes automatizados. Bueno, hoy va a venir el secretario general de Trabajadores de Peaje, son 5.000 trabajadores que quedan automáticamente en la calle. Ustedes vieron el conflicto que hay con OCA. El conflicto que hay con OCA son 15.000 familias en la calle, directas o indirectas, por un reemplazo del sistema de correo, digamos, de hombre por sistema de correo online. En muchos supermercados, hoy aquí en Rosario, Mendoza, en Córdoba, en los grandes centros urbanos, están poniendo cajeros automatizados donde reemplazan por supermercado 23 personas. Y así podríamos seguir rubro por rubro, donde no se está frenando el industricidio que está provocando este paradigma llamado por Francisco paradigma tecnocrático. La FAO, también Naciones Unidas, los estudios científicos lo demuestran, que el maltrato a la tierra, el monocultivo, los agrotóxicos, ¿sí?, todo vinculado a una sociedad basada en la máxima ganancia del biodinero, van a provocar también dentro de 30, 40 años que el 40% de la superficie que produce alimento del planeta ya no lo produzca más. Entonces estamos frente a estos 3 problemas. Un problema de cambio climático que si no resolvemos nos va a traer regiones enteras devastadas por terremotos, huracanes, etcétera. Un paradigma tecnocrático basado en el biodinero que a este ritmo deja a la mayoría de la población de la humanidad sin trabajo, sin medio de sustento, ¿sí? Y además el alimento, por una reducción de la superficie cultivable como consecuencia del maltrato a la tierra. Acá sabemos el maltrato a la tierra. Le estuvimos dando la soja durante 15 años y hoy tenemos zonas de Córdoba, de Santa Fe, recontra inundada, porque tenés que respetar la ley de la tierra. Tenés que rotar los cultivos. Si no los rotás y le ponés soja, bueno, pasa lo que pasa en La Pampa, pasa lo que pasa en un montón de regiones. Como nosotros pretendimos reemplazar a Dios y nos creímos Dios, hasta creímos fijar nuevas reglas a la naturaleza, donde en vez de cuidarla, la pretendimos someter a la máxima ganancia. ¿Sí? ¿Y cuáles son las consecuencias? La naturaleza toma revancha. Y nos dice, no, esto no es así, muchachos y muchachas. Acá hay reglas, digamos, que funcionaban con bastante armonía y que eran suficientes para que todos viviéramos en armonía, y lamentablemente hemos destruido todo a partir de esa ruptura de esas 3 relaciones. Bien, con el tema de tecnología y trabajo, si uno tuviera que hablar de buenas prácticas, ustedes tienen, por ejemplo, solamente en los países escandinavos se está discutiendo el tema, en Noruega, en Finlandia y en Suecia, que han discutido leyes y han sancionado leyes para reducir las horas de trabajo sin afectar los salarios en los casos en que se introduzca tecnología, ¿sí?, que impacte significativamente en los puestos de trabajo. O sea, en vez de dejar gente descartada, siguen trabajando todos, menor cantidad de horas, ganando lo mismo,
porque el empresario va a ganar más ganancia, obviamente porque con esa tecnología, obviamente duplica o cuadruplica o quintuplica el nivel de producción, y los trabajadores por lo menos no pierden el trabajo, por lo menos trabajan menos horas, y todos de alguna manera se benefician con la introducción de tecnología. Hay otras sociedades que están discutiendo el control comunitario, una especie de arbitraje tripartito entre Estado, trabajadores y empresas, donde no se permita la introducción de tecnología que va a reemplazar personas sin antes resolver qué se va a hacer con las personas que van a ser reemplazadas. En marzo hubo un coloquio de la Federación Sindical del Transporte en el Vaticano con las cámaras empresarias del transporte, y recuerdo que estaba representante de General Motors, de Volvo, de Fiat, de Volkswagen, y mostraban, de alguna manera, supongo que para congraciarse con el Laudato, los nuevos modelos de autos, de trenes, de buses que estaban preparando para el futuro, todos muy ecológicos, ninguno basado en hidrocarburos, ninguno contaminante, pero se manejaban solos. Entonces Pablo Moyano le preguntó, está todo muy lindo, pero los trabajadores, ¿qué vamos a hacer? Claro, justamente, esa es la discusión. Tecnología y trabajo. El control comunitario de la tecnología y del trabajo. El problema del descarte. En esto ha trabajado mucho Francisco. El tema de la trata de personas, considerado como delito de lesa humanidad, que es imprescriptible. Lo mismo pasa con el tema del tráfico de órganos. Es una vergüenza que el primer coloquio internacional en la era capitalista sobre el tráfico de órganos se haya hecho en el Vaticano, porque ningún país quiere hacerlo. Porque los ricos pueden permitir que se discuta la trata sexual, la trata laboral, pero los órganos no. Los órganos no se discuten. Porque el tráfico de órganos va del sur al norte, ¿eh? Va del sur al norte. Y los beneficiarios son los mismos, digamos, que están provocando el cambio climático, los mismos que provocan las desigualdades. Ahora, Francisco, producto de esta obra, otra buena práctica laudatista, ha logrado que China, por ejemplo, se autocriticara de sus prácticas respecto a los órganos, pusiera al frente de la dirección de trasplante de órganos a quien era el principal crítico del régimen, abriera a comisiones internacionales de todos los países a que fueran a visitar las cárceles y periódicamente controlar que efectivamente habían cambiado. Y esto es una buena práctica laudatista, sin duda. Ahora bien, frente a este panorama bastante preocupante respecto al futuro de la humanidad, al futuro del trabajo y al futuro del planeta, uno dice, bueno, pero ¿cuál es la solución que plantea Francisco? Porque con soluciones así, pequeñas, individuales, dispersas, no vamos a llegar a tiempo. Francisco dice al final del Laudato algo muy importante. Y dice, a ver, es un poco ridículo que vivamos en estas condiciones y con estas amenazas cuando la mayoría del planeta cree en un Dios, no importa cuál, cree en el bien común, cree en la hermandad, cree en el amar al prójimo como uno mismo. Entonces no puede ser que si la mayoría pensamos esto, vivamos a expensas de la tiranía de la minoría. Y ahí juega un rol crucial, fundamental, el diálogo interreligioso, pero no como un ejercicio charquero donde nos ponemos a comparar la Biblia con el Corán, sino con el caminar en común con los pobres, de lo concreto a lo abstracto. Y esto es lo que Francisco ha hecho formidablemente. Pocos han prestado atención al manifiesto que ha hecho con los musulmanes en febrero, en los Emiratos Árabes, con los principales representantes de la comunidad musulmana, que es un llamado en términos laudatistas en el mundo musulmán. Lo mismo ha hecho en versión de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Siria, lo mismo ha hecho con los protestantes, y prácticamente está generando una unidad interreligiosa que es la base material, no solo espiritual, material del cambio cultural que necesitamos. O sea, porque ¿de dónde vamos a sacar el consenso de la mayoría para poder cambiar este estado de cosas? De volver a retomar y reconstruir esa triple relación que hemos roto, entre hermanos, con la tierra y con Dios. Esto me parece que son los ejes del Laudato. Después todo lo demás podemos hablar de muchas prácticas, incluso en la Argentina.
podemos hablar de un grupito de vecinos en Córdoba que echó una planta de transgénico que iba a contaminar todo ese pueblo y que esa lucha lo llevó a que un joven de 28 años ahora sea intendente, recientemente electo. Podemos hablar de prácticas de reutilización de bienes de la mafia, digamos, al servicio de la víctima, como por ejemplo, como derivado de las leyes que salieron de Mani Pulita de Italia. Podríamos hablar de muchas cosas más. Pero lo importante es que tengamos claro, y de esto van a hablar supongo en los talleres, pero tengamos claro cuáles son los parámetros generales. Entonces cuando hablamos de práctica laudatista, el primero que nos muestra cuál es el camino de esa práctica laudatista es Francisco, con la unidad interreligiosa, con el Tratado de París, con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, con el trabajo contra toda forma de esclavitud, con el trabajo por generar acogida y puentes para los migrantes que son desplazados producto de esta sociedad basada en el Dios dinero que produce descarte, produce marginación y produce pobreza. Y por eso, para terminar, yo creo que los invito a estar muy atentos al viaje de la próxima semana de Francisco, porque es un viaje clave que muestra de alguna manera una hoja de ruta de los problemas de Laudato. Mozambique, con los problemas que trajo el cambio climático y sus consecuencias directas sobre los pobres, con muerte, con destrucción y devastación. Madagascar, donde había un inmenso basural y después de 40 años de trabajo, un cristiano que yo creo que es uno de los más consecuentes del planeta, el padre Pablo Pedro Peca, ha hecho una comunidad gigantesca, prácticamente de la nada, donde viven 25.000 personas con universidades, escuelas secundarias, trabajo digno. Y esto lo ha logrado con un esfuerzo realmente increíble, que los llamo a estudiarlo y a seguirlo, porque eso muestra de alguna manera prácticas de comunidades justas, inclusivas y sustentables. No podemos tener tierra, techo y trabajo si no tenemos comunidades justas, inclusivas y sustentables. Y también los invito a ver el último viaje a las Islas Mauricio, que no tiene nada que ver con el nuestro, ¿sí? Que las Islas Mauricio lo que existe es un ejemplo de hermosa armonía entre musulmanes, hindúes, católicos, intercultural, pero además hay una fruta, digamos, al postre de este viaje de Francisco, donde siempre nos está mostrando algo, y es que en mayo de este año, la isla Mauricio, que fue hace pocos años independizada, cuando fue independizada, Inglaterra no quiso devolver el archipiélago de Chagos, que lo mantenía como una base militar y pertenecía a la isla Mauricio como país soberano. Naciones Unidas, ahora en mayo de este año, por 113 votos, votó devolver el archipiélago de Chagos contra la oposición del Estado de Israel, Estados Unidos e Inglaterra, el trío de los muchachos de Donald Trump. Acá tenemos un blindaje mediático tan escandaloso que casi el tema no tuvo repercusión, pero en todo el mundo se habló de Malvinas, porque lo que ocurría con el archipiélago de Chagos es exactamente lo mismo que ocurre con Malvinas. Como siempre, Francisco no solamente está pensando en el Laudato, sino también en su querida patria. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, por todo lo que nos compartiste y además nos dinamizaste con esas tres líneas de lo de Laudato Si.